Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 15, el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos nuestro versículo clave en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús les dice a sus discípulos, vayan a Jerusalén y vengan hasta que venga el Espíritu Santo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, que es en donde estaban, en toda Judea, que es el área que les rodeaba, y también incluye a Samaria, que es, para los judíos, es el lugar donde la gente de clase baja vive. Les dice, no se olviden de Samaria, y también les dice, hasta lo último de la tierra. Entonces, esta es la segunda parte del estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Quiero responder a la pregunta de si es bíblico el término de bautismo del Espíritu Santo. ¿Es en verdad un término bíblico? Y la respuesta es sí, no hay duda alguna. La Biblia es muy clara al respecto. Juan el Bautista es el primero en utilizar esta terminología. Juan 1:33 dice que yo les bautizo con agua, pero el que viene les bautizará con el Espíritu Santo. Jesús en Hechos 1:5 dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego el apóstol Pedro en Hechos 11:16, él se refiere a las mismas palabras y dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces sí es un término bíblico. Ahora, también se hace referencia a esto de otras formas. Y vemos que se habla del bautismo del Espíritu Santo en la siguiente forma. El ser llenos del Espíritu. Esto lo vemos en Hechos 2 del 1 al 4. Fueron llenos con el Espíritu Santo. Significa lo mismo. En Hechos 1:13, Pablo dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Está hablando sobre la misma experiencia bíblica. Y luego en Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es decir, es el pago por anticipado o el enganche que Dios dio, prometiéndonos todas las riquezas eternas que encontramos en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hay varios términos diferentes que pueden usarse para describir esta misma experiencia. Pero de esto estamos hablando. El bautismo del Espíritu Santo simplemente es la experiencia de nuestro espíritu humano siendo inmerso en el Espíritu Santo por Cristo Jesús. Ahora, para darte una clara distinción de todo esto, en el bautismo en agua tienes al ministro, al predicador, al pastor, quien es el que te bautiza en agua. Como creyente eres bautizado en agua. Eso es bautismo en agua. Con el bautismo del Espíritu Santo, Jesús es quien nos bautiza. Él es quien nos bautiza y lo que hace es que nos bautiza con el Espíritu Santo. Así como el predicador te sumerge en el agua, Jesús te sumerge en el Espíritu Santo, no físicamente, sino espiritualmente. Es tu espíritu el que es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, esta es una experiencia espiritual. Aquí hay una pregunta a la que debemos poner atención. ¿Cuál es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo? Quiero aclarar que la Biblia no utiliza este término, evidencia inicial. Este es simplemente un término que utilizamos para describir lo que ocurre con nosotros cuando recibimos este bautismo en el Espíritu. La Biblia no declara qué es esto, pero estudiando la Biblia podemos encontrar hablar en lenguas era la experiencia común para aquellos que eran bautizados en el Espíritu. Quiero mostrárselos ahora. Y realmente creo que, como creyentes en la actualidad, debemos esperar a recibir algo parecido a lo que aquellos primeros cristianos recibieron en los Hechos, algo muy similar a lo que ellos experimentaron. Quiero darte algunos ejemplos. En Hechos 2:4, este es el día de Pentecostés, y en este día dice que podía escuchárseles hablando diferentes lenguas, diferentes idiomas. En Hechos capítulo 8, versículos 5 al 24, son los samaritanos.
los de Samaria, y Felipe fue a predicarles a esas tierras, y mientras eran llenos del Espíritu Santo dice que hablaban nuevas lenguas. Y esto se convierte en algo muy común. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y es obvio que la experiencia comenzó en su vida con el bautismo del Espíritu Santo. Otro versículo está en Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a la casa de un gentil, a la casa de Cornelio, y ahí los gentiles comenzaron a hablar en lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Porque este es el común denominador que vemos repetirse una y otra vez. Otro ejemplo de esto son los corintios. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, nos damos cuenta de que ellos estaban hablando en lenguas. Y un ejemplo final es el de los efesios. Los efesios en Hechos capítulo 19 y versículo 7. Y allí encontrarás que estaban hablando en lenguas después de que Pablo impusiera manos sobre ellos. Entonces es el común denominador encontrado una y otra vez. Y aunque la Biblia no utilice el término evidencia inicial, esta era una experiencia común que se recibía, y yo creo que nosotros como creyentes debemos esperar recibir algo con gran similitud en nuestras vidas hoy. Ahora quiero formular una pregunta bastante interesante aquí. Una que yo espero que atraiga tu atención. ¿Jesús habrá hablado en lenguas? Y esta es una muy buena pregunta porque Él es nuestro ejemplo. La Biblia no le llama así, pero al estudiar las Escrituras verás que 3 veces en el Evangelio de Marcos, y vemos que los demás evangelios también hacen referencia a esto, pero 3 veces en el Evangelio de Marcos, Jesús habló con palabras que necesitaban interpretación. La palabra clave es interpretación, que es por interpretación, o eso leerás en la Escritura. Y estas 3 referencias en Marcos, capítulo 5, verso 41, es aquí donde él resucita a la niña de entre los muertos y dice, Talita cumi, que es por interpretación, niñita, levántate. Y luego en Marcos capítulo 7, versículo 34 dice, Éfata, y significa, sé abierto, sé desatado. Tuvo que ser interpretado para ellos. Y finalmente en la cruz, y la referencia para esto es en 3 evangelios, cuando Jesús clamó desde la cruz y dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es en Marcos 15, versículos 35 y 36. Tuvo que ser interpretado. Ahora, estas palabras, entendemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, pero estas palabras en particular no son griego. Estas palabras son arameo. Ahora, tenían que escribirlas en algún idioma, pero el punto es que para un judío, estas palabras que Jesús dijo no podían ser arameo porque la gente lo escuchó y no pudieron entender lo que estaba diciendo. Por lo tanto, requirió de una interpretación. La interpretación de esto. Ahora, si hablan arameo, que era el lenguaje común de entonces, ese es el lenguaje que Jesús hablaba. El arameo. Ellos no hablaban el idioma griego, excepto, bueno, en círculos con más educación. Ese era el idioma de los educados. Entonces, yo pienso que Jesús estaba hablando algo que ellos no entendían. Por lo tanto, eso no pudo haber sido arameo. Y tuvo que ser interpretado. Y esto nos da la indicación, y yo sé que Jesús sabría muy bien qué estaba diciendo, y nosotros muchas veces cuando hablamos en lenguas no sabemos, a menos que el Espíritu Santo nos dé la interpretación. Entonces es una pregunta interesante, y yo creo que sí existe una gran posibilidad de que digamos que Jesús hablaba en lenguas. Ahora quiero darte 3 tipos diferentes de lenguas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. 3 tipos diferentes de lenguas. En primer lugar, son las que he llamado lenguas pentecostales. Lenguas pentecostales. Estas lenguas fueron dadas en el día del Pentecostés. Estas lenguas fueron otorgadas como una señal
para los no creyentes. Este es el propósito principal de estas lenguas. Son usadas como una señal sobrenatural para dar testimonio a los no creyentes. Hechos capítulo 2, versículo 11, donde recibieron estas lenguas pentecostales y dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fue una señal sobrenatural. Y personalmente conozco ese tipo de incidentes que han ocurrido, por ejemplo, a un buen amigo mío en el centro de México. Había allí una pequeña niña indígena, una niña que era parte de algún pueblo indígena y que solamente hablaba en su dialecto, no podía ni hablar español. Esta niña está orando en el altar y de repente comienza a hablar un inglés con tal perfección y recita el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y comienza a recitar este Salmo 23 en inglés. Y no había manera en que pudiera haberlo hecho, sino como una señal sobrenatural del Espíritu Santo. Estas son las primeras, las lenguas pentecostales. Y luego está lo que yo llamo lenguas privadas. Lenguas privadas. Estas lenguas son dadas al individuo, al creyente, como edificación personal. Este es el propósito de la lengua privada. En el libro de Judas encontramos que habla sobre esto y dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Notémoslo. Orando en el Espíritu Santo, orando a través del Espíritu Santo, edificamos nuestro espíritu. Estás edificando tu fe. Entonces, en Judas versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué herramienta tan poderosa que Dios ha dado al creyente? Edifica tu espíritu para que puedas ser fuerte en el Espíritu Santo. Y por último, tenemos lenguas públicas, tenemos las lenguas pentecostales y las privadas, y esos son los usos más comunes en el Nuevo Testamento. Vemos que son usadas una y otra vez. Las lenguas son usadas para la edificación del creyente. Y en tercer lugar, las lenguas públicas. Lenguas públicas. Las lenguas públicas son dadas para recibir interpretación y edificar a la iglesia. Es decir, las personas no comprenden lo que se está hablando en las lenguas del Espíritu, pero la interpretación a estas lenguas es dada a la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada. Y de esto habla Pablo cuando escribe en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, cuando habla de diversos tipos de lenguas y a otros la interpretación de lenguas. Se está refiriendo a la manifestación pública del Espíritu Santo en un servicio de la iglesia, en el que alguien recibe una palabra que es sobrenatural, dada por el Espíritu Santo y es hablada y nadie la comprende, exceptuando a aquel que ha recibido la interpretación. Y aquel que recibe la interpretación se levanta y dice, esto es lo que se ha hablado en el Espíritu, y lo interpreta para que todos puedan comprender lo que ha sido hablado. Ha habido mucho abuso en cuanto a los dones del Espíritu, particularmente los dones vocales, pero solo porque ha habido abuso no quiere decir que rechacemos estos dones preciosos que Dios ha dado a ti y a mí. Entonces, esta es la razón y estas son las formas en que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente y en la iglesia, en la comunidad del pacto. Ahora tomemos unos minutos para hablar sobre cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero ser el primero en confesar que gracias a la inmadurez y gracias a el uso inapropiado de los dones espirituales en la comunidad llena por el Espíritu, se ha ganado una mala reputación y ha habido cosas que nunca debieron haberse permitido y muchas cosas fuera de orden, pero solo porque están fuera de orden tenemos una expresión, no tires todo lo bueno junto con lo malo. Es una buena declaración. Y como muchas personas han visto un abuso o un mal uso, rechazan todas las manifestaciones espirituales. Eso es un error, amigo. Es un error, porque no se supone que tú y yo vivamos lo que es la vida cristiana por nosotros mismos, en nuestra propia fuerza. Es imposible, no puede hacerse.
la única forma en que la vida cristiana puede vivirse es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos esto que estamos hablando? En primer lugar, es por fe. Por fe. La verdad es que todo lo que recibimos de parte de Dios es por fe. Esa es la única forma en que podemos recibir algo de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 2, Pablo está retando a la iglesia de allá y dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Buena pregunta, buena pregunta. Y la respuesta es obvia. No hay manera en que podamos recibir las cosas del Espíritu si no es por fe. No es porque seamos buenos o porque lo merezcamos, no podemos merecerlo. Y algunos errores que he visto que la gente comete son: cuando yo pueda arreglar mi propia vida, entonces seré cristiano. Si tú pudieras arreglar tu propia vida, no necesitarías ser cristiano. O cuando por fin pueda arreglar este asunto, entonces seré cristiano y seré lleno del Espíritu. No, no. Ni siquiera necesitarías al Espíritu Santo si tuvieras el poder para hacerlo por ti mismo. La verdad es que no tenemos el poder. Y es por esto que necesitamos tan desesperadamente el poder del Espíritu, para que nos dé el poder y así ser capaces de vivir la vida cristiana. Entonces lo recibimos por fe. Por fe. Segundo punto. Un creyente debe llegar a la conclusión total e irrefutable de que el Espíritu Santo es bíblico porque es bíblico. Lo encontramos una y otra vez en la Escritura. Como ya hicimos referencia anteriormente, Hechos 1:8, este es clásico donde Jesús dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y lo encontramos una y otra vez en los Hechos y en la iglesia neotestamentaria. Es una experiencia bíblica. Segundo, es necesario. Es necesario. Escúchame con atención, amigo. No existen dones que Dios dé que no sean importantes. Todo don que proviene de Dios es dado por una razón, por un propósito. Dios no comete errores. No. Entonces es un don que tenemos que recibir necesariamente para poder vivir la vida cristiana. Efesios capítulo 5 versículos 17 y 18 habla de: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y continúa hablando y diciéndonos qué debemos hacer. Sed llenos del Espíritu. Esa es la respuesta de Dios. No necesitas la intoxicación de este mundo cuando tienes el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo. Entonces es necesario en nuestras vidas. Y es aplicable para hoy en día. Así es. Lo mencionamos antes. Hay aquellos que dicen: esto es solo para la iglesia primitiva, ya no lo necesitamos hoy en día. Eso no es cierto, amigo. Lo necesitamos hoy más que nunca en cualquier punto de la historia, con todas las cosas malas que han sido desatadas en nuestro mundo, con toda la maldad espiritual que nos rodea. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16 versículo 17, es ahí donde Jesús dice: y estas señales seguirán a los que creen, y dice que y ellos salieron siendo ayudados por el Señor, Dios trabajando junto con ellos. Definitivamente es algo que necesitamos en nuestra época. Otro punto es que esta experiencia viene después de la salvación. Hechos capítulo 8 versículo 12, ahí lo encontramos. Que después de haber creído en Cristo, después de haber recibido a Cristo como su Salvador, y después de haber sido bautizados, entonces les es dado el Espíritu Santo. Y esto es algo que conocemos como el bautismo del creyente. No solamente somos bautizados en agua cuando creemos, sino que luego somos bautizados con el Espíritu Santo. Y es Jesús quien nos bautiza. Él nos bautiza. Entonces encontramos que es algo que se experimenta después del nuevo nacimiento, después de haber nacido de Dios. Y luego, un tema común que es dado a través de el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento es que se evidencia cuando comenzamos a hablar en lenguas. Hechos 2:4 es un versículo clásico, que después del estruendo del cielo,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta no fue solamente una experiencia de una sola vez en los Hechos, no, sino que se repite una y otra vez. Entonces te reto, y a todos nosotros como creyentes necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas para que edifique nuestro espíritu, para edificar nuestra naturaleza espiritual, para poder llegar a ser fuertes en el espíritu, para que la iglesia pueda recibir la edificación que necesita. A veces necesitamos que algo sobrenatural nos ocurra para recordarnos que Dios está aquí y que Él está con nosotros. Otra de las razones por las que necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo es porque es benéfico para nosotros. Hechos capítulo 8 lo deja con mucha claridad. Versículos 26 y 27. Habla de que algunas veces cuando oramos, no sabemos orar como deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. Oh, esto lo he experimentado tantas veces en mi propia vida que llego a un punto en el que ni siquiera sé qué debo orar. No sé qué debo decir, pero el Espíritu Santo sí. Él comprende. Y cuando nosotros somos limitados, Él es ilimitado. Entonces Él nos da esta maravillosa habilidad para comunicar la voluntad de Dios, la mente de Dios, y para orar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, otra cosa de la que quiero hablar es ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Recibimos al Espíritu Santo por, primeramente, la preparación del corazón. Preparación del corazón. Hechos 2:38. Ahí nos habla acerca de no permitir que el mundo nos dé un corazón corrupto. No tener una naturaleza que nos aleje de Dios. Arrepentirnos. Arrepentíos y bautícese cada uno. Esto es preparación del corazón. Lo segundo es lo que llamamos escuchar. Escuchar. Es decir, comprender lo que la palabra de Dios nos dice. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesús nos habla sobre la promesa de Dios para nosotros y dice, ¿ustedes no le darían algo malo a sus hijos? Si piden por alimento, ¿le van a dar una serpiente? Si están pidiendo alimento, ¿ustedes no les darían algo que los lastimara? Y dice, es lo mismo con Dios. Si nosotros le escuchamos, le buscamos, podremos entender que Dios es un buen Dios. La tercera cosa es lo que llamo hambre. Hambre. Este es un gran deseo para recibir las cosas de Dios. Y como Pablo dijo en 1 Corintios, un deseo vehemente, y Jesús habla sobre esto en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, los dones de Dios no son algo que debemos tomar ligeramente. Debemos tomarlos con seriedad. Debes tener hambre por Dios. Y a menos que tengamos este deseo, esta hambre de Dios, Dios no va a hacer nada a la fuerza en nosotros. Él es un caballero. Dios no hace estas cosas. El cuarto punto en esto de recibir es que debemos pedir para recibir. Pedir para recibir. De nuevo, el versículo que referimos en Lucas capítulo 11, donde dice que le dan cosas a sus hijos cuando piden, y dice que lo mismo es cierto para nosotros pidiendo al Padre. Si le pedimos, Él va a darnos buenas dádivas. Pedir es un acto de fe. Estamos respondiendo a lo que hemos escuchado, lo que hemos creído, a aquello que anhelamos, y ahora estamos pidiendo para recibir. El quinto punto, esperar recibir mientras se imponen manos sobre ti. Permite al Espíritu Santo que llene, que sature tu espíritu con su presencia. Expectativa. Expectativa es una palabra clave porque a menos que nos acerquemos creyendo y esperando recibir, esto es clave, es la llave para evitar dificultades para muchas personas. Si nos acercamos esperando recibir, la palabra de Dios es segura, su promesa es segura y es para nosotros hoy. No tenemos que esperar. No, el tiempo de la espera ya acabó.
es tiempo de esperar y creer. Y por último, es un acto de fe. Por fe recibimos estas cosas de Dios. Entonces concluyo con estos pensamientos. En el momento en que un honesto y hambriento siervo de Dios, cuando se acerca creyendo y esperando recibir el don del Espíritu Santo, nunca tiene que vivir con temor, con el temor de recibir menos de la promesa de Dios. Muchas veces, gracias a nuestra propia inseguridad, gracias a malos pensamientos, mala enseñanza, luchamos con ello. No te compliques, no lo hagas difícil. Recibe el don del Espíritu Santo, simplemente relájate en la presencia de Dios. Estás en presencia de un buen Dios, pero te advierto, no trates de alimentar tus emociones, porque esta experiencia no es emocional, es una experiencia espiritual. Ah, sí, hay emociones que experimentamos, pero no es un sentimiento. Es la persona del Espíritu Santo. Así que relájate y descansa en la presencia de Dios y permítele llenarte. Llenarte. Acércate esperando recibirlo. Y ya para acabar, y creo que esto es muy importante, siempre busca al que bautiza, no el bautismo. Es decir, muchas personas cometen este error y buscan una experiencia puramente emocional o una experiencia física o intentan obligarse a hablar nuevas lenguas o... No. Olvida eso. Busca a Jesús. Él es quien bautiza. Y entonces, si te pones en sus manos, entonces Él va a bautizarte con el Espíritu Santo. Entonces, hoy quiero animarte a que busques a quien bautiza. Y si buscamos a quien bautiza, entonces Él hará exactamente lo que prometió. Y podemos recibir nuestra propia experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.